Bienvenidos y bienvenidas al programa Aquí en Persona, Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de salud laboral y de igualdad y junto a mí está hoy con nosotros Mirna Ortega, que es secretaria de Igualdad UGT Canarias. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Mirna. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo describiría la situación actual de la prevención de riesgos laborales en Canarias y qué retos enfrenta? Pues mira, en Canarias los datos no coinciden con la evolución que hay en España como estado. En Canarias la evolución está siendo positiva, ¿eh? No podemos ser complacientes, pero mientras que a nivel nacional los datos son peores cada año, Ujú. en Canarias la situación de accidentalidad es más baja en 2025 respecto de 2024. Y llevamos una trayectoria pues positiva, no es algo que nos satisfaga los datos que tenemos, pero es verdad que vamos mejorando, ¿no? Y los retos es alcanzar el cero. El reto es Sí. clarísimo. El objetivo es que uno salga a trabajar, que tenemos que salir a trabajar porque Ujú. no nos queda otro remedio, ¿no? Es lo normal y que volvamos a casa sanos y salvos. Ese es el objetivo. Y hasta que alcancemos ese objetivo no Claro. podemos decaer, tenemos que seguir trabajando y es verdad que las medidas que se están llevando a cabo, pues están dando buenos resultados, resultados positivos, pues se está desplegando muchísimas visitas a centros de trabajo, Mm. sesiones de sensibilización, formación, información, campañas, ¿no? Campañas específicas según sectores y, es, y la participación en las mesas de Exactamente. trabajo, Mm. con el Instituto Canario de Seguridad Laboral, del cual UGT es miembro del Consejo Rector. eh, los resultados están ahí y solo son un impulso para seguir Claro. mejorando. ¿Qué datos, Mirna, reflejan actualmente los niveles de accidentalidad laboral en Canarias? Pues en Canarias los datos de 2025 reflejan una disminución de algo más del 3% Porque por la cultura respecto, preventiva. porque está habiendo campañas Mm. de la inspección de Trabajo. trabajo, porque cada vez más las empresas entienden que invertir en Claro. prevención Sí. es una inversión y no un gasto. Eso es importante. Ha costado llegar a ese punto desde el año 95, ¿no? Que salió la ley y que, bueno, prácticamente las empresas lo veían como un abuso, Un abuso, sí. como un abuso y lo veían pues como una partida en su cuenta de resultados pues que era un gasto, hasta que pues evidentemente la concienciación hace su efecto Sí. y lo que tenemos también que seguir trabajando es en la concienciación de las propias personas trabajadoras, que a veces nos confiamos y la responsabilidad es de la persona trabajadora, pero sobre todo de la empresa. La empresa se tiene que asegurar de que utilizas los EPI, de que sigues los procedimientos de seguridad y de que Sí. llevas a cabo tu trabajo en condiciones que no perjudiquen a tu salud. ¿Cuáles son las principales causas que explican las muertes por accidente laboral? Pues, por ejemplo, el sector de construcción, servicios. El principal sector que en Canarias Mm. eh, es perceptor Sí. o que supone el mayor número de muertes es el sector servicio. Sector Pero claro, servicio, claro. no en vano, es nuestro sector por Sí, claro, excelencia. claro. Es una cuestión de proporción. Y en segundo lugar es el de la construcción. ¿Cuáles son los motivos?
aplastamientos, golpes, atrapamientos, atrapamientos. Y después tenemos, aparte de esos Sí, accidentes que son lamentables y que son todos evitables, sí, con una cultura preventiva y llevando a cabo los procedimientos y las mejoras, mejora ¿no? Que se sustraen de las evaluaciones de los riesgos laborales. laborales, todas serían evitables. A todo eso tenemos que añadir 7 muertes el año pasado in itinere. Y ahí tenemos que poner el foco en la obligatoriedad que hay actualmente, que tenemos hasta 2027. Todas aquellas empresas que tengan hasta 200 personas trabajadoras, ¿no? Sí. 200 personas trabajadoras o 100 personas en un solo turno, tienen la obligación de acordar con la representación legal de las personas trabajadoras planes de movilidad. Y en Mm, esos planes de movilidad hay que incorporar uso del transporte público, evitar el trabajo a turnos, a turno, claro. garantizar el descanso entre jornadas, porque si no has descansado, pues Claro. probablemente eso pueda tener consecuencias en la Consecuencias, conducción consecuencias, claro, claro. y todo ese tipo de elementos que las empresas faciliten transporte a las personas trabajadoras. Y hay una mejora real en la cultura preventiva, ¿percibe? Sí, existe una mejora real, no es suficiente, Mm, no es no es suficiente. suficiente porque has hablado Digo, de 7 muertes in claro, itinere. claro, y 23 muertes en el puesto de trabajo, y 23 muertes a lo largo del año 2025 en el puesto de trabajo. No nos podemos permitir escuchar cifras y acostumbrarnos a escucharlas. No podemos permitirnos, eso es, ya por esas personas ya no se puede hacer nada. Sí. Eh, yo creo que no debemos normalizar, escuchar que cada mes 2 personas que salen a trabajar no vuelven vivas a sus casas. Esos son ilusiones perdidas, familias Sí. a las que les cambia la vida en una vuelta de 180 grados y, y proyectos y vidas rotas, ¿no? Vidas del que se muere y Sí. de sus personas allegadas, ¿no? Eh, Y Mirna, ¿cuál es el origen, por ejemplo, de las enfermedades profesionales y qué colectivos resultan más afectados? Por ejemplo, una gobernanta de piso, una cajera, el túnel carpiano de las empleados, de los empleados. sí, bueno, las personas más afectadas en el caso de las enfermedades profesionales somos las mujeres. Un 54%, es ligeramente superior Claro. esa incidencia sobre las mujeres. ¿Qué es lo que incide en la existencia de estas enfermedades profesionales? La exposición a riesgos físicos, esa es la más numerosa Sí. con diferencia. Los Sobre sobreesfuerzos, eso. las cargas elevadas de trabajo, los movimientos repetitivos. Aditivo. Claro, Los claro. movimientos repetitivos, ahí tienes el tema del túnel Túnel carpiano. carpiano. Y después tenemos también la exposición a agentes biológicos, productos químicos, Claro, la eh, fa- limpieza. claro, la limpieza Y y más. también a nivel A industrial, nivel industrial, a nivel nivel industrial agrícola, y a nivel sanitario. sanitario y A nivel, agrícola san- también, a ¿no? nivel sanitario Yo. hay agentes eh, con los que no es suficiente una mascarilla. Tenemos el ejemplo del amianto, ¿no? Que ha Sí. sido tradicional, quiero decir, hace años, ¿no? Se vio como el amianto ha sido perjudicial, no solo para quienes trabajaban con el amianto, sino para quienes han estado en contacto con el amianto fuera Fuera del de ámbito del trabajo, trabajo. lavando los uniformes de quienes trabajaban en el amianto, por ejemplo, ¿no? Con cánceres de Mm, la pleura, sí, cánceres sí. de pulmón, y después están los vertidos, que eso ya sale del ámbito laboral, pero es un vertido industrial
que no se ha deshecho de la forma adecuada, y a lo mejor tenemos niños y niñas en un descampado jugando al lado de vertidos que contienen de amianto, amianto. ¿no? Tenemos también el contacto con agentes químicos. ¿M? Y ahí pues tenemos como consecuencia en muchos casos cánceres. Cánceres. Y ahí ponemos también el foco, porque el número de cánceres Reconocido, reconocidos a no lo está largo de todo un año en toda España, el año pasado fue de 105. Y sabemos que al menos 1 de cada 20 tienen origen en en el en trabajo. el trabajo. Una de las reivindicaciones que nosotros hacemos en ese sentido es que se modifique la definición de enfermedad profesional. Porque ¿qué es lo que es una enfermedad profesional? La que tiene origen exclusivamente en el ámbito laboral. Pero claro, nosotros proponemos que sean enfermedades que tengan el origen principalmente, ¿no?, Ujú. en el ámbito laboral, pero no exclusivamente, porque las enfermedades son multicausales, Multicausales, sí. multicausales. Ahora, cuando tú tienes una enfermedad a la que tu trabajo le añade una gravedad, ¿no? Pues ahí, Claro, claro. La misma del túnel carpiano, una gobernanta de piso, una camarera de piso que luego tiene que ir a su casa a hacer otra vez ese tipo de tareas, de hacer camas, etcétera, etcétera, también se repercute, ¿no? En su físico, en su salud. bueno, si vamos al sector de la hostelería, ¿no?, que estás Mm, hablando de las camareras de piso, tenemos una población de mujeres trabajadoras en la hostelería multimedicadas, claro, descontroladamente, en su gran claro, mayoría, claro. abusando de medicamentos que son muy potentes, pero sin esos medicamentos no son capaces de aguantar una jornada laboral. Y una vez que salen del puesto de trabajo, En pues casa, prácticamente poca poca vida, sí, vida sí, 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 sin dolor les queda, porque vida les queda, pero con dolor, lo con cual dolor. añade un nivel de sufrimiento y de estrés altísimo, ¿no? La- Otro tema, las cajeras también, el túnel carpiano, estar de pie. ¿Es obligatorio que estén sentadas o de pie tienen que trabajar las cajeras o los Deberían cajeros? estar sentadas. Sentadas. Las empresas están obligadas a garantizar un entorno de trabajo seguro. Y si no es posible eliminar del todo el riesgo, están obligadas a minimizar el riesgo. Porque, sí, Las las cajeras, cajeras deberían pasar tiempo sentada, tiempo de pie, cambiar las diferente si es posturas. si es un chico, ¿no? Porque el Claro, tema de físicamente no somos iguales, el hombre y claro, la mujer, la ergonomía exacto, del trabajo, ¿no? exacto. Y después también tienen los movimientos repetitivos. Ah, Este movimiento tenemos menos masa muscular. que, claro, pero visualmente, como personas consumidoras, no somos conscientes, pero este movimiento que lo hacen miles de veces en el día, les provocan unos trastornos Musculoesquelético. musculoesqueléticos que evidentemente, pues ya de por sí las mujeres tenemos algún problema de artrosis, ¿no? Sí. Osteoporosis, son cosas que nos afectan, pero si le añadimos esa carga de movimiento repetitivo, es ahí donde reivindicamos ese cambio de definición, ¿no? Porque claro, oiga, yo tengo una... Entonces tiene que diseñar el puesto de trabajo en función de si es hombre o mujer. Sí, claro. Sí, Eh, claro, esa es otra de las reivindicaciones y que lo estamos llevando a cabo, ¿no? En donde estamos, que es evaluar los riesgos laborales con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque los mismos riesgos no nos afectan por igual a hombres y a mujeres. hmm, Cuando hablamos de igualdad de derechos, hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de igualdad retributiva, pero iguales no somos. Iguales no somos, tenemos unas características físicas, ¿no?, que nos distinguen. Y no todas las mujeres somos iguales y no todos los hombres somos iguales. Debe incluso
adaptarse a la persona, encontrar medidas de ajuste, pues incluso en el diseño de los espacios de trabajo Claro, los tiempos de descanso, y el mobiliario, sí, el mobiliario. el peso, el ancho, las distancias, la altura del mobiliario. Pues seguramente un mobiliario no sea igual de apto para ti que lo pueda hacer para una mujer que mida 1,80 m, pues, Claro, claro. o para un hombre que pueda medir 1,90 m. Pues Y, no es igual. no es igual. Y no está reñido, no está reñido la competitividad de la empresa con el encontrar estas medidas de ajuste. No, no va a ser algo que perjudique a la empresa, al contrario, va a ser algo que a ti, a mí, a cada persona trabajadora nos haga sentir pues que la empresa nos está poniendo en el centro, que la empresa nos Mm, está teniendo en sí, cuenta claro. claro, y que está valorando cuál es el riesgo e intentando minimizar que ese riesgo me provoque una enfermedad o un accidente. Otro tema importante es la imagen en un puesto de trabajo. ¿Te puede exigir la empresa el que vayas maquillada con una puerta, etcétera, etcétera, respecto al hombre? ¿Al hombre qué le va a exigir? Yo, ¿Es obligatorio? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores, la Constitución? el Estatuto de los Trabajadores no dice nada al respecto de eso. La empresa pone sus procedimientos, pero los procedimientos no pueden ir en contra de tu salud, Mm, ¿no? O de tu cultura, o de tu religión, o de tu, ¿no? Hay distintas sí. características personales que hay que respetar. Yo, por ejemplo, trabajo en hostelería. Mm. eh, la empresa establece un procedimiento que dice que tienes que ir maquillada ligeramente, con colores claros, pero yo tengo alergias. Yo no puedo maquillarme. Pues no me maquillo, desde luego. No es legal que te impongan, ¿Te ¿no? obligue? Te obliguen a llevar un maquillaje que tú no puedes llevar y que por otra parte tampoco la empresa te lo aporta. Quiero decir, es un Sí, gasto en el que tú no tienes por qué incurrir. incurrir, Oiga, sí. que la empresa de comercio X quiere que lleve medias, pues tendrá que darme las medias para uniformarme. Si es Sí, parte de la uniformidad, debe aportarlo la empresa, porque de lo contrario, yo voy a romper unas medias, si no las rompo hoy, las rompo mañana, sí, porque sí, son muy sí. delicadas. Mm. Eso supone un coste que con los salarios que tenemos en Canarias, que son los peores de toda España, pues es absolutamente abusivo, ¿no? Sería abusivo. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT Canarias. Estamos hablando de lo que estamos hablando, de prevención de riesgos laborales, de igualdad. Y otro tema también importante, en el tema de las camareras de piso, todas son mujeres. Es un trabajo feminizado, ¿no? Al 95%. La presencia de hombres es minoritaria y sin embargo, sí encontramos dirigiendo los departamentos de pisos a hombres, Pero no, siendo, no, siendo pero gobernantes, siendo gobernantes. siendo gobernantes de los departamentos, con lo cual tenemos la segregación Por, vertical, la claro, segregación por vertical género. y es sencillamente una cuestión de falta de oportunidades, porque muchas de las mujeres que conforman los departamentos de piso tienen su formación de gobernanta hecha, ¿no? Tienen esos cursos Sí, y esa formación oficial realizada. Sin embargo, pues seguimos respondiendo a una segregación vertical sí. cultural, donde pues hay algunos hombres que son camareros de piso, pero son una minoría, y sin embargo, pues podemos encontrar que en un departamento
mayoritariamente femenino, pues la jefatura es masculina. Otro tema importante, ¿cuál es la situación actual de los riesgos psicosociales en las empresas y cómo se está gestionando? Pues ese es un tema Porque el tema del maquillaje sería un riesgo psicosocial. el tema del maquillaje es un riesgo físico, pero es psicosocial la presión que te pongan, Sí, presión que te pongan, cuánto te insistan en que tienes que usar maquillaje. Esa persecución de pero por el tienes hecho que de ser usarme. mujer tienes que ir maquillada, de ir a la empresa. Claro, ¿Y el eso es un hombre que tema, va? eso es un tema ¿También cultural. maquillado? El hombre normalmente en Tiene que ir estos afeitado, afeitado, pelo corto corto, o sí. recogido, pero sí es verdad que entra más dentro del ámbito de los riesgos psicosociales la presión que ejerzan sobre ti, ¿no? Porque Sí. a nivel cultural lo tenemos que trabajar a nivel social Sí, sí. extensamente, ¿no? Pero en cuanto a los riesgos psicosociales, creo que es algo en lo que tenemos que detenernos un poco más, ¿no? Hoy en día, en Mm, particular. ¿Por qué? Eh, estamos teniendo una incidencia de problemas de salud mental muy alta, ¿no? El reconocimiento de las enfermedades mentales profesionales es mínimo. Sin embargo, las bajas por IT por motivos de salud mental se están madre mía. aumentando de una forma con lo cual esto choca, esto choca. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel psicosocial? Pues está pasando primero una organización del trabajo que no ha cambiado. Seguimos trabajando en empresas donde la organización del trabajo sigue siendo la misma que hace 50 años, que hace 40 años. Seguimos haciendo las evaluaciones de riesgo según la ley del año 95. No se ha modificado. No casa Claro, tampoco las condiciones de trabajo con las necesidades que tiene la población que ha cambiado trabajadora. todo. En una época como la actual, en la que, antes lo decíamos, los salarios más bajos de toda España, Sí, la vivienda prohibitiva, inaccesible, absolutamente. Vemos cómo trabajadores y trabajadoras están compartiendo pisos como no lo hacían cuando tenían 30 años o 20 años, ¿no? Compartiendo pisos con unos precios de piso entero, con precios sí, de sí, piso sí. entero. Eh, donde además la empresa te exige mucho, pero te retribuye poco. Eso es una situación de incoherencia que a las personas trabajadoras les tiene un efecto mental. Tiene un efecto mental porque no son capaces de con ese trabajo cubrir unas necesidades mínimas, ¿no? Y ahora se dice mucho, esta juventud, yo lo oigo todos los días, esta juventud es vaga, No trabaja. no quiere trabajar. Y no es así. Sencillamente esa juventud manifiesta, cosa que nosotros no hacemos o no hacíamos, manifiesta qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Claro. Hoy mismo, voy a darte un ejemplo, hoy mismo me llamaba una trabajadora, le ofrecen un puesto de trabajo. ¿Cuál va a ser mi horario? Ya se lo dirán. ¿Cuál va a ser mi salario? Salario mínimo interprofesional. Llega al puesto de trabajo. ¿Cuál es su horario? Empieza a trabajar a las 11 de la mañana, a 60 kilómetros de su casa. ¿No? A 60 kilómetros de su casa, porque cerca de donde está el trabajo no hay vivienda. 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y después usted hace una pausa de 4 horas y viene de 9 de la noche a 11 de la noche. Mm, Y a las 11 de la noche, ¿qué transporte público hay para volver esos 60 kilómetros de distancia? Aquí en Gran Canaria, ¿no? ¿Qué transporte público hay? Pues un autobús, una guagua, que hace todas las paradas del mundo hasta que llega a Las Palmas, no. 2 horas después. Con lo cual, esa persona cuando llega a su casa
con suerte, estará llegando a las 2 menos cuarto de la madrugada. Y al día siguiente tendrá que coger otra vez la guagua a las 9, 9 y cuarto de la mañana para volverse a trasladar. ¿Cómo no pueden chocar estas condiciones de trabajo con sus cargas, Con su con co- sus exigencias Mm, mentalmente en la mentalmente, persona? sí. Claro, claro. Es que es de necesidad. No podemos decir que son vagas. No hay las condiciones de trabajo adecuadas. No se están adaptando las empresas al siglo XXI. Claro. La pandemia fue un martillazo en la cabeza de la gente. Lo vivimos. Todas las Sí, sí. personas lo vivimos. Y de repente, eh, en ese tiempo, yo particularmente estuve 18 meses en ERTE, cobrando la mitad de mi salario. Pero mucha gente en ese tiempo de ERTE se volvió a reinventar y se dio cuenta de que había vida más allá de esos puestos Puestos de de trabajo trabajo. donde no veían que estaban mm, a disgusto, pero la realidad es que las empresas hoy en día tienen enormes dificultades para encontrar personal. Pero es que tenemos que modificar las condiciones de trabajo. Ujú, sí, sí. ¿Y cómo valora UGT Canarias el aumento del absentismo laboral? Que señala algunas empresas, que dice que la gente falta porque quiere, carga de trabajo, salud mental. Nosotros negamos la mayor. La patronal habla de absentismo cuando está refiriéndose a incapacidad temporal. Mm, Con lo cual, el absentismo es la ausencia para nosotros, y lo dice también la OIT, no es una opinión de sí, la UGT, es la ausencia injustificada al puesto de trabajo. O sea, yo hoy salgo de fiesta, mañana tengo que incorporarme en mi puesto de trabajo a las 8 y a lo mejor la resaca no me ha dado y yo no he asistido y es injustificado. Eso es absentismo, pero utilizar licencias, derechos de conciliación, que un médico me prescriba una incapacidad temporal. Las empresas están diciendo, no, es que cogió la baja. Yo no cojo la baja. Yo no cojo la baja. Yo voy a un médico con una patología o con unos síntomas sí, y ese médico valora. el Oye, diagnóstico. sí, claro, yo no tengo formación en medicina, pero el médico o la doctora valora mis síntomas y considera si debo tener un periodo de incapacidad temporal o no. ¿Cuántas veces vamos al médico con síntomas y nos dice, no, tómese esto, pero no requiere baja? Claro, Perfecto, claro. perfecto. Pero quien da esa baja es un facultativo. A mí me parece una falta de respeto absoluta, ¿no? A estos hombres y mujeres que hacen un trabajo Excelente. encomiable. A mí me parece excelente también con los recursos Mm, que se tienen. Y por ahí viene otra de nuestras reivindicaciones, ¿no? Por, por irte diciendo también, creemos que se tiene que poner mucho más recurso en la sanidad pública, mm, porque ¿qué es lo que está pasando? Y eso es una realidad de la que se quejan las empresas y también los sindicatos. Pues oiga, yo tengo una patología, es real, pero es que se alarga porque es que me han mandado a hacer un escáner y no lo tengo hasta el año que viene. Eso es una situación real. sí, Alguien que hace 3 meses le han dado cita para marzo de 2027. Pues eso no es culpa más que de no reforzar los el servicios sistema públicos, público los sanitario. servicios públicos. Y en eso tienen razón las empresas, creo que tenemos razón también los sindicatos, pero no podemos seguir apostando por la privatización. La privatización, no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Es un tiro en el pie de Ujú, las personas trabajadoras. El día que necesitemos y que necesitaremos una atención, una intervención un poquito más intensa mm, o que requiera más recursos económicos de lo común y corriente, tendremos la seguridad social, esa seguridad social maravillosa que nos caracteriza a España sí, y que nos iguala a quienes son ricos y a quienes es no lo somos. igual.
por igual, nadie te pide el IRPF antes de entrar a una intervención. Sabemos que 1 de cada 3 personas a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por un cáncer. ¿Quién nos lo va a tratar? ¿Quién va a investigar? La sanidad privada. La sanidad privada tiene una cuenta de resultados y no nos conviene suscribir seguros privados. No nos conviene, porque en la medida en la que sigamos suscribiendo seguros privados y estas pólizas, estaremos desarticulando La sanidad pública, un ese capital tesoro. humano, ese Es capital un humano. tesoro, es un tesoro, porque es que no lo sabemos hasta que lo necesitamos, hasta que pasamos por ahí y vas pues, con un problema traumatológico o de cualquier tipo y nadie cuestiona si lo mereces o no lo mereces, si has pagado la última cuota o si no, sino que se te interviene, se te atiende, se te da el tratamiento necesario. A mí me parece que es fundamental ese mensaje de concienciación. Y para ir finalizando, Mirna, ¿por qué es necesario abordar los riesgos laborales desde una perspectiva de género? ¿Y cuál es la situación 5 años después de la aprobación de los Reales Decretos 901 y 902/2020? Pues porque los riesgos laborales, lo decíamos antes, Mm, no nos afectan de igual manera. Tradicionalmente, los riesgos laborales con perspectiva de género se han limitado a proteger la maternidad y la lactancia, mm, porque es lo que ponen específicamente en la ley. Pero claro. precisamente por eso y porque hay mucho más que tratar, la uniformidad, los espacios de trabajo, es que incluso los EPIs tienen que estar diseñados para hombres Y y para diferentes mujeres. mujeres. No es normal que yo tenga que llevar 4 tallas más grandes de un EPI, porque señora, es que soy una mujer y tengo pecho. Es algo que no podemos evitar, ¿no? Biológicamente Son, somos diferentes. son detalles Detalle. que parece mentira que no se hayan tenido en cuenta en el diseño de algo que utilizamos habitualmente, ¿no? Y en cuanto a los planes de igualdad, 5 años después, ¿eh? Después de un trabajo intensísimo, No se a aplican, no nivel se aplican. bueno, sí, se aplican, se hace seguimiento, pero las empresas no hacen, no acuerdan, no son capaces de llegar a medidas que sean valientes, que sean de verdad medidas que vayan a suponer una diferencia para que ese diagnóstico, que es la base sobre la que se construye un plan de igualdad, 4 años Claro. después, cuando se venza, sea distinto, que la foto sea distinta. Entonces, También necesitamos, parece mentira que lo vaya a decir 5 años después, que haya más formación en la inspección de trabajo, en la Dirección General de Trabajo, donde vemos resoluciones que no entendemos, que van en contra incluso de los propios reales decretos, que nos sorprende enormemente. muchísimo, ¿no? Entonces necesitamos también esa formación por parte de las autoridades para que estos servicios tengan esa perspectiva de género que necesitan a la hora de ver un plan de igualdad y ver si cumple, si no cumple, cuáles son los mínimos establecidos y falta concienciación. Estamos en el punto en el que estaba en la prevención de riesgos laborales en los años 90, Madre donde mía. las empresas lo ven como un gasto, como cubrir el expediente, Gente. y son muy pocas. Es verdad que bueno, nos equilibra el alma cuando vemos empresas que realmente creen en esto y que realmente llegan a acuerdos con los sindicatos mayoritarios y establecen medidas incluso mejores que las que les proponemos. Incluso mejores que las que los proponemos. Qué bueno. Parece, Sí, sí. parece mentira que a lo mejor somos un poquito, vamos con pies de plomo, vamos a ir tal, y dicen, no, vamos a hacer esto. Y cuando hacemos el seguimiento, 1 año después, 2 años después, nos dicen, esas medidas que nosotros apostamos por hacerla mucho mejor, nos han venido a favor nuestro. Tenemos al personal más identificado con la empresa, fidelizado, no se abusa de esas medidas más valientes,
se hace un uso responsable, porque sobre todo lo que hay es formación, información y una comunicación constante entre los departamentos de recursos humanos de estas empresas y su personal. Pues nada, pues agradecerte que hayas estado aquí, Mirna Ortega, secretaria de Igualdad, y hasta otra vez, hasta otra próxima entrevista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT Canarias, haya sido de su agrado. Continuamos con nuestra programación aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía.